Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a una nueva crítica. Y es que hoy vengo a hablar de una película que ha pasado muy por debajo del radar y es que no se ha dicho nada de ella. Era una película que estaba prevista que se estrenara en 2023 y que ha acabado estrenándose aquí en España en marzo de 2025, 2 años después. Y es que os hablo de Lee Miller, protagonizada por Kate Winslet, un biopic que nos cuenta, nos relata la historia de Elizabeth Lee Miller, una modelo de moda que se convirtió en una aclamada corresponsal de guerra para la revista Vogue durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las fotos que hemos visto a lo largo, pues, de todos estos años y de antes sobre fotos muy impactantes sobre la Segunda Guerra Mundial, algunas de las más famosas, podemos decir, las hizo Lee Miller. No sé vosotros, pero a mí siempre el tema de la Segunda Guerra Mundial es algo que siempre me ha interesado mucho, conocer lo máximo posible, aprender lo máximo posible, conocer la historia lo mejor que se puede o diferentes personajes de esa época. Y yo siempre este tipo de biopic sobre personajes de la Segunda Guerra Mundial, personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, siempre me gusta verlos. Y este biopic, pues empezando ya a hablar un poquito ya de todo, es un buen biopic. Es verdad que es un biopic que tengo la sensación de que le ha faltado un poquitín de riesgo porque detrás había una historia muy potente y protagonizado por una Kate Winslet impresionante, estelar, de la que hablaré ahora más adelante un poquito más detenidamente. Pero como digo, es un biopic que, pese a que le ha faltado un poco de riesgo, es un biopic que me ha gustado bastante, que me ha sorprendido sobre todo porque es que no se hablaba nada de él. Nadie sabía si llegaba, si no, lo que ocurría. Y ha aparecido aquí y de repente nos cuenta una historia, aunque en ciertas cosas las hayamos visto ya en muchos otros biopic y en muchas otras películas, siempre también le da otra perspectiva que siempre yo digo, como digo, que ayuda a seguir entendiendo todo mejor y a ver muchas veces ciertas cositas que a lo mejor no se le da la importancia que merece y que ayudan a entender todo mejor. Y sobre todo creo que en este caso yo siempre me quedo con varias cosas. Me gusta cuando veo estas películas, a mí es algo que me ha impactado y que me ha impresionado siempre y no sé cómo lo veréis vosotros, pero ¿no os habéis dado cuenta que muchas veces nos encontramos? Yo algo en lo que me fijo siempre es en la manera que tiene la gente de como, en este caso, en las películas, hablo de las películas siempre, yo la vida real no puedo hablar porque no he visto cara a cara, hablo de las películas, de cómo muchas veces nos ponen cómo afronta la gente el tema de una guerra, o el tema de una Segunda Guerra Mundial, el tema de una Primera Guerra Mundial, y es algo que siempre a mí me ha dejado un poco perdido, me explico. El sentido de que la manera en la que lo afrontan todo muchas veces, y eso es que obviamente yo no he estado ahí, entonces no lo digo todo, obviamente hablo del desconocimiento y de cosas que a mí me sorprende. Es que muchas veces es verdad que da la sensación, o me da a mí la sensación de cómo se busca siempre todos esos mínimos momentos de felicidad, esos momentos donde se puede reír en momentos tan catastróficos y ver a gente que probablemente, tío, lo ha perdido todo. No, probablemente no, que lo ha perdido todo. Que en cualquier momento están bombardeando su hogar, están bombardeando su hogar y ver muchas veces como intentan no perder esa positividad o esa alegría o esos pequeños momentos de felicidad que tienen durante una guerra. Es algo que a mí siempre me deja bastante tocado, me deja bastante impactado. Y luego otra cosa que nos muestra la película es la manera en la que las mujeres, cómo ocurría este tema que ha habido siempre al final, que es lo de los hombres a la guerra, las mujeres se quedaban en casa cuidando. Pues siempre te da mucho que pensar y ves todo como la manera en la que estaba diseñado todo esto, y estamos hablando de que era hace apenas 70 años, 80, y hasta hace no mucho, que es que eso también es una locura y te deja muy tocado y ver las dificultades que tuvo Lee Miller, y porque era una persona con mucho carácter, con mucho coraje, con mucha lucha y tuvo que ganárselo todo a base de esfuerzo, a base de pelear, pero ver cómo todas las dificultades que tenía a lo largo del camino para intentar hacer el trabajo y para intentar ayudar en todo lo posible, porque al final ella lo que quería era que se supiera lo que estaba ocurriendo, que se contara, que se viera todo lo que estaba ocurriendo, porque es otra realidad y es que
la realidad era como que muchas veces se acababa en mi ciudad y parecía que la guerra había acabado o parecía que la Segunda Guerra Mundial había acabado y muchas veces estaban en sus peores momentos y al final quería enseñar cómo había miles de personas, ya fuera en campos de concentración o en plenos pueblecitos, donde estaban todo el día a tiros y ella al final lo que buscó quería que se contara, que se supiera, que no se olvidara y creo que eso es pues digno de admirar de la fotógrafa y creo que la directora lo plasma y lo muestra muy bien en la película y sobre todo porque tiene y lo interpreta una Kate Winslet estelar. Kate Winslet me ha encantado, de verdad, me parece lo mejor de la película, me parece que en muchos momentos sostiene la película, que en muchos momentos la eleva a otro nivel que si probablemente hubiera sido otra actriz no estaríamos hablando de que el biopic hubiera funcionado también. Y es que tiene que interpretar el personaje de Elizabeth Lee Miller y como digo, lo hace para mí de manera bestial, sobre todo porque yo creo que se ve mucho ese parecido en el carácter tanto de Kate Winslet como de Lee Miller. Eso yo creo que ayuda a la película porque se ve que Kate Winslet es una mujer que tiene muchísimo coraje, una mujer con mucho carácter, una mujer que tú al final si ella lee eso, te va a decir, va a ser por aquí. Y creo que eso con el personaje congenia muy, muy, muy bien. Encima verla en este tipo de personajes muy diferentes a lo mejor a lo que nos tiene acostumbrado. Al final todo el mundo pues habla, si te vas atrás y dices la actriz de Titanic. Titanic al final lo hizo con 22 años y al final pues lo que supuso. Pero bueno, la actriz de Olvídate de mí, de The Reader, una actriz con una carrera brillante, con una carrera legendaria, una auténtica leyenda del cine, pero que sigue demostrando que todavía tiene mucho por dar y a mí me gustaría incluso ver mucho más a Kate Winslet, mucho más de seguido y en películas que le den papeles muchísimo más importantes porque es un talento y una presencia descomunal. Luego, algo que sí me ha dolido es lo desaprovechado que ha estado Josh O'Connor. Tenía mucha. Cuando yo vi que en el reparto estaba Josh O'Connor tras lo de Challenger, yo tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de verlo, de verdad, porque decía, ¡buah! Es que después de lo que hizo el Challenger, ahora de repente otra vez, a ver qué ganas, pero fijaros que como la película se hizo en 2023, o incluso antes, ahí Josh O'Connor no había pegado el pelotazo que pegó tras Challenger. Y creo que la directora, pues como en ese momento era a lo mejor un actor mucho más desconocido, no le dio como más juego. Y que si hubiera visto en lo que se convirtió Josh O'Connor tras Challenger, yo estoy seguro que muchísima más importancia y lo hubiera aprovechado muchísimo más a uno de esos actores jóvenes con un futuro tremendo por delante. Luego, cosas más negativas de la película, como decía, eh, es el tema de muchas veces tiene falta de ritmo, muchas veces tiene momentos que son un poco valle, al final un BP en el que tal vez se centra en algunas cosas y le da demasiada importancia a ciertas cosas, pues que no debería tanto y todo se acaba haciendo un poco pesado y tiene un poco falta, sobre todo, como digo, de ritmo y que muchas cosas tal vez cae también, como decía antes, una falta de riesgo y un poco cae en lo convencional, en lo genérico, en lo que ya hemos visto, en un poco en un biopic pero como digo, solo son en ciertos momentos, porque en la mayoría yo creo que también, aunque le falta un poco de riesgo, digo que le falta un poco de riesgo y en otros momentos sí que arriesga un poquito más. Y yo creo que cada vez que decide arriesgar, sin ser un arriesgar demasiado alto, creo que acaba funcionando y acaba saliéndole bien a la directora. Y luego quería comentar algo y con esto ir cerrando. Y es que hay imágenes a las que nunca te vas a acostumbrar. A mí hay imágenes os lo digo de verdad y sobre todo a mí me pasa y no sé si os pasará con el tema tema sobre todo de los campos de concentración, de la gente que estuvo allí. Y es que la película tiene algunos momentos y escenas de las que te sobrecogen, de las que te hacen un nudo aquí dentro, en el corazón, y te hacen sentirte muy, 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 muy mal y que te sigue haciéndote pensar, porque esto nunca, yo nunca voy a poder entender lo que esto pasara hace 70 años que hubo gente que fue capaz de hacer eso es algo que nunca, nunca, nunca. Y ver imágenes o ver escenas, son escenas que al final te acaban dejando muy, muy tocado y en esta película hay muchas de ellas. Porque es que con esto me pasa todo lo contrario a lo que me pasa un poco con las escenas de guerra, que es que al final creo que como las escenas de guerra de tantas películas que hemos visto a lo largo de la historia, todo se ha desvirtualizado un poco. Creo que todo ha perdido un poco que se me entienda, yo creo que se me entiende bien, como no digo ese realismo de, hostia, que estamos en una puta guerra, que en una puta guerra muere gente, que es algo como mucho más importante, mucho más relevante de lo que siento que muchas veces la importancia que se le da en las películas es como, yo que sé, como si más
Y es que me pasa todo lo contrario, que luego cuando me salen estas imágenes o estas escenas que siento que está pasando en el momento. Y es algo que de verdad, tío, me deja muy, muy tocado. Así que por ir cerrando un poco, biopic que recomiendo muchísimo, pero muchísimo que vayáis a ver, que le deis una oportunidad, que estas historias para mí siempre suman. Siempre es muy importante que conozcamos, que veamos y que sigamos aprendiendo de todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Lo primero, para que no se vuelva a repetir. Y lo segundo, porque este tipo de personas como Lee Miller, como Elizabeth Lee Miller, pero no solo ella, sobre todo, y vuelvo a lo mismo, la gente que murió, la gente que sufrió todo esto, merecen al final que todo esto no se olvide, que se sigan contando historias, que se sigan supiendo todas las barbaridades que sufrieron. Y yo al final siempre este tipo de películas para mí siempre serán un sí rotundo, porque creo que ayudan a no olvidar y porque creo que ayudan a poder ya no entender todo mejor, porque entender, yo creo que todos entendemos lo que ocurrió y las barbaridades y lo mal de la cabeza que tenían que estar algunos y lo malos que tenían que ser. Bueno, malos es quedarse muy muy corto, pero toda esa gente que sufrió, toda esa gente que sufrió esas consecuencias, que lo pasó mal, de verdad, nunca, 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 nunca podemos olvidarlo. Y yo creo que una de las mejores maneras de honrarlos es con este tipo de películas que al final cuentan historias sobre personas, sobre lo que ocurrió. Y eso al final, para mí, como yo, desde mi punto de vista, de mi humilde punto de vista, creo que es algo positivo para seguir aprendiendo. Así que sin mucho más, no me enrollo más, espero que os guste esta crítica, la tenéis en cines, no creo que haya llegado a muchos cines, pero si ha llegado a vuestro cine, aprovechar un día e ir a darle una oportunidad que no os vais a arrepentir, así que no olvidéis dar like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y adiós.